tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro video más. Feliz inicio de semana. Casi 31 de diciembre, ya se va a acabar el año. Pues bueno, antes de cerrar el año les tengo un video más, una historia más, un chisme más. ¿Por qué? Porque a ustedes les gusta, porque a mí me gusta, porque gracias a la gente que me manda sus historias. Que por cierto, si me quieres mandar tu historia, recuerda mandármela a este correo que va a estar apareciendo por aquí. Nada más recuerda agregarle un título, o sea, de lo que trata la historia. Es decir, mi novio me engañó con la vecina y redactas la historia. Hermana, tú no te preocupes. Ay, a mí es que está bien larga mi historia. No pasa nada. Tú escríbela y yo me voy a encargar de quitar las cosas que no nos funcionan para convertirla en una historia, en un video. Porque luego me mandan historias como muy cortitas, pero muy buenas, y no las puedo hacer video. Entonces, lo he pensado seriamente si hago un video con algunas cortitas, pero bueno, ya tú dime qué opinas. Bueno, el día de hoy les traigo una historia que yo como que en mi mente dije, esta historia yo como que ya había contado algo similar, pero ya Johnny me dijo que no, es que era al revés, o sea, esto lo vivió una chava, o sea, no, aquí te voy a dejar la captura mejor del video que te digo que se parece mucho para que vayas a verlo. Pero bueno, como ya leíste en el título del video, pasó de ser mi amante a ser mi esposo. Quédate a escuchar esta historia porque está bastante buena y también creo que es una historia donde se puede aprender muchas cosas. Si alguien está viviendo esto que mi seguidora está viviendo, quédate a escuchar, porque luego siento que es muy fácil decir, amiga, date cuenta, pero no sabes lo que realmente se vive dentro de una relación tan tóxica como esta. Recuerda que tenemos un grupo, un canal de WhatsApp y te puedes unir. En la parte de abajo te dejo el link. Ahora sí, hermana, si ya te suscribiste, me sigues en todas mis redes sociales, compraste tu campanita y activaste tu playerita, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Nos vamos a ir un poquito cuando estaba chiquita, en mi infancia. Soy la mayor de 3 hermanos, entonces en mi casa estaba conformada por mamá, papá, 2 hermanos y yo. Yo era la más grande. Hermana, en mi casa siempre se escuchaba, o sea, la relación de mis papás era una relación súper mega tóxica. Entonces de aquí te das cuenta cómo uno va aprendiendo el significado del amor, porque en tu casa te enseñan que eso es amor, ¿no? O sea, mi papá todo el tiempo engañaba a mi mamá, la trataba mal, había violencia. Entonces habían muchas cosas feas. Entonces, imagínate que cada fin de año mis 12 uvas eran por favor desear, ni siquiera eran propósitos, eran deseos de que mis papás dejaran de pelear porque era demasiada la toxicidad que se vivía en mi casa con mis padres. La verdad es que mi infancia sí fue bastante triste porque aparte, fíjate, no sé por qué las mamás de repente luego sacan esto. Me da mucho coraje porque las mamás, mi mamá por ejemplo me decía, por tu culpa yo vivo esto porque por tu culpa me quedé con tu papá. Entonces es aquí donde yo no encuentro la lógica, donde las mamás dicen, me quedo con él para darle un padre a mis hijas. ¿Pero para qué, señora? ¿Para que después le diga, ay, por tu culpa me quedé? No, pues mejor por sus hijos, sálgase de esa relación porque al final, pues sus hijos son los que sufren. Mi mamá cuando yo estaba chiquita me exigía demasiado, o sea, aparte de que me reprochaba y me sacaba en cara que todo el tiempo me decía que por mi culpa era que estaba con mi papá, me exigía ser perfecta. O sea, yo no me podía equivocar en nada, tenía que ser una hija completamente perfecta y ahí te va. ¿Por qué? O sea, te estoy hablando que yo en ese entonces tenía 7 añitos. O sea, era una niña chiquita, hermana. Entonces mi mamá me golpeaba y me dejaba marcas en todos lados, en los brazos, en las piernas, en la espalda. Y no suficiente con esto, mi mamá hizo que yo fuera la mamá de mis hermanos, que yo me hiciera responsable de mis hermanos porque ella no quería hacerse responsable. Entonces, prácticamente yo me convertí en una niña de 7 años que se hacía cargo de sus hermanos más chicos. ¿Por qué? Porque por mi culpa mi mamá era la que sufría. Como si yo hubiera mandado a mi mamá que me tuviera. Pues no me hubiera tenido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me iba a sacar esto en cara al final del día? Con 7 años, hacerte responsable de un hogar, pues me parece completamente injusto. Entonces, a ver, hermana, imagínate este panorama, ¿no? Triste y feo. Una niña de 7 años aprendiendo a cambiar pañales, dando biberones, y conforme pasaban los años, cuando mis hermanos ya iban a la escuela, también me tenía que hacer cargo de todas las obligaciones que tenían mis hermanos en la escuela, porque yo era básicamente su mamá. Conforme fui creciendo, cuando tenía más o menos como 14 años, no te voy a negar que en mi adolescencia fui muy noviera, o sea, yo te andaba con uno y con otro y con otro, y aquí es donde conozco al cucaracho de esta historia, hermana. ¿Por qué? Porque yo lo conozco en la escuela,
Pero este niño era el típico niño popular guapo con el que todas las niñas querían. O sea, todas las niñas querían andar con este muchacho y yo hasta o sea, a mí no me gustaba. La verdad, a mí no me atraía físicamente, no me atraía para nada. Era nada más esto de que todo el mundo quería con él y yo me propuse, y de hecho aposté con mis amigos y les dije, les apuesto que en una semana yo me lo hago novio. ¿Y qué crees? Así fue. En una semana bastó para yo enamorar a este cucaracho, que para ser honestos, ahorita te puedo decir que ha sido la peor apuesta que he hecho en toda mi vida, porque gané. ¿A quién le gusta perder? A nadie. Pero yo hubiera deseado, hermana, haber perdido ese día. Conforme pasaba el tiempo, bueno, nos hicimos novios, ¿no? Nos hicimos novios y conforme pasaba el tiempo, hermana, es que, ay, Dios de mi vida, yo no sé si te pasa que alguien no te gusta y termina gustándote más de lo que debería de haberte gustado. Entonces, a mí me gustaba mucho cómo me trataba, porque este chavo era súper, súper lindo conmigo, me trataba muy bien, era muy detallista y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, que bueno, a ver, espérame. Aquí abro un paréntesis muy grande porque es muy importante recalcar esto que te dije al principio. Yo sentía que él me quería mucho, por cómo me trataba, por cómo me hablaba o lo que tú quieras. Pero en realidad yo estaba tan falta y tenía una ausencia tan grande de amor conmigo misma por no tenerlo en mi casa, que ¿qué es lo primero que pasa? Que te agarras al primer cucaracho, te da poquito amor y dices, uy, híjole, no, el mejor hombre del mundo, el amor de mi vida, yo aquí me caso, aquí me quedo, aquí tengo hijos, porque no hay nada de amor en tu casa, porque tú en tu casa te enseñaron que el amor era así, feo, malo, tóxico. Entonces tú conoces algo similar afuera o algo igual afuera, dices, claro, esto es amor, aquí me quedo. Pero bueno, el tiempo pasaba y cuando cumplimos 3 meses de novios, el cucaracho, ¿qué crees que me dijo? Oye, pues ya aquellito, ¿no? De aquí para allá, de allá para acá, el sin distancia, el sin respeto, ¿qué te parece? Sí, ya. Bueno, algo que es muy importante recalcar es que en mi casa obviamente no sabían que yo tenía novio, ¿verdad? Entonces esto no se te va a olvidar, este dato. Total que pues sí, hermana, accedí a lo que él había querido. La verdad es que al principio yo no quería porque yo nunca había hecho esas cosas, pues él sí. Él sí, porque te digo, tenía la fama de cucaracho, tenía la fama de andar con una, con otra, con otra, con otra, y que era un chavo muy experimentado. Entonces, pues yo no, o sea, no quiero, este término, ya lo he dicho, me cae muy mal decir niña de casa, pero como eran muy estrictos en mi casa conmigo, pues yo sí era una niña que estudiaba mucho, que tenía muy buenas calificaciones, que nunca faltaba a la escuela, de las niñas más listas del salón o incluso hasta de la escuela, ¿no? Entonces, pues te digo, mis papás no sabían que yo andaba con él. ¿Y qué pasó? Que a mí me empezó a inducir este cucaracho a irme de pinta. Aquí en México irse de pinta, no sé si en otros países, coméntame aquí en la parte de abajo cómo se dice en tu país, es no entrar a clases e irte de la escuela, o sea, como que te pones el uniforme, vas a la escuela, pero en realidad no entras y te vas con tus amigas o con tu novio. Entonces yo me saltaba las clases y me iba con mi novio. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un punto donde falté tanto que le hablaron a mi mamá por teléfono y le dijeron, señora, su hija no ha venido a la escuela desde hace cuántos, no sé qué días. Entonces imagínate, hermana, cómo me fue en mi casa cuando mi mamá se entera que después de ser una niña súper estudiosa, que nunca falta, y tenía buenas calificaciones, y que era una niña bien o buena, pues andaba haciendo la pinta con el novio, y más con el novio que tenía la famita de andar de aquí para allá y de allá para acá. Pues obviamente en mi casa por fin se enteran que pues tenía novio. Y bueno, ¿qué es lo primero que hacen las mamás cuando haces cosas así? Decirle a tu papá. Le voy a decir a tu papá para que te regañe. Entonces mi mamá fue y le contó a mi papá. Y mi papá, la verdad que muy tranquilo, muy pacífico, se sentó, habló conmigo y nada, no me regañó. Pero mi mamá sí. Mi mamá se molestó tanto que me prohibió que anduviera con este muchacho. Error. Porque lo prohibido se vuelve más antojable, hermana. Y aparte yo para este punto ya estaba súper enamorada del cucaracho. Entonces yo obviamente no le hice caso a mi mamá y seguí con el cucaracho. Hermana, pues se termina la etapa de la secundaria y después de la secundaria te vas a la preparatoria. En otros países no sé cómo se llama. Espérate, ¿cómo se llama en otros países? Porque luego se llama 7º grado y esas cosas, ¿no? Bachillerato y así. Bueno, se acaba la secundaria y aquí en México sigue la preparatoria, ¿verdad? En tu país, ¿cómo se le llama después de los 3? Ves que son 6 de primaria, 3 de secundaria y luego sigue la preparatoria. Entonces, bueno, como por problemas económicos yo no pude entrar al primer año de prepa y a mi novio, híjole, fíjate, 2 semanas antes de terminar el ciclo lo corrieron de la escuela.
Entonces, pues él no terminó, yo no fui a la prepa porque mis papás me dijeron, no, pues el siguiente ciclo entras porque ahorita no hay dinero, pues espérate. Pero él y yo nos seguíamos viendo escondidas de mis papás. Ay, hermana, pues ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Nuestros encuentros, ya sabes de cuáles te estoy hablando, siguieron. Y tómala que quedo embarazada del cucaracho. Pues bueno, yo quedo embarazada y en mi casa yo oculté mi embarazo 5 meses. O sea, 5 meses de embarazo, yo no les dije obviamente nada. ¿Y qué pasó? Que yo planeé con mi novio escaparme, irme a vivir con él. Entonces se planeó todo y un día agarro mis cosas y que pego fuga, hermana, pues me voy a vivir con este muchacho. Imagínate mi mamá cuando se entera que me escapé de la casa, y no nada más eso, sino que me escapé embarazada a esa edad. Imagínate mi mamá, no hombre, hermana, mi mamá casi que le habla al presidente de los Estados Unidos para que fuera a buscarme, porque no, pues o sea, definitivamente no, ella me rogó, me insistió, regresa, no te puedes ir así, ¿cómo es posible? Bueno, mi mamá hizo un escandalazo que yo la verdad ni le hice caso. Mi mamá se resignó y llegó un punto donde mi mamá dijo, a ver, bueno, ya, ¿no? Ya me cansé de rogarte, así que el último mensaje que recibí de mi mamá en ese entonces fue, ya me cansé de rogarte, ya me cansé de insistirte, quédate con él. Lo único que te voy a advertir es que no te va a ir bien con él, te va a engañar y te va a tratar mal. Y ese fue el último mensaje que recibí, porque después de esto mi mamá agarró a mis hermanos y se fue a otra ciudad a vivir y yo no supe más de ellos. Ya estaba viviendo con mi novio y nos fuimos a vivir a la casa de su mamá, o sea, de mi suegra. Yo pensaba, hermana, fíjate cómo una veces por no hacerle caso a la mamá, ¿verdad? Y no digo que mi mamá haya sido perfecta, pero por no hacerle caso, yo pensé que iba a tener una relación color de rosa y que las cosas iban a salir perfectas y que íbamos a tener una relación bonita. Qué equivocada estaba, porque en cuanto nació mi bebé, hermana, empezaron los engaños. Con una y con otra, no llegaba a dormir, no le gustaba trabajar, no le gustaba que yo fuera a trabajar, empezaron los golpes, las palabras hirientes, empezó a compararme, a decirme cosas feas. O sea, era una cosa horrible. ¿Quién nos mantenía? Su mamá, porque a él no le gustaba trabajar y a mí no me dejaba trabajar porque pues le daban celos que yo estuviera trabajando. O sea, hermana, yo no podía cantar una canción, cualquier canción, hasta en inglés. Yo creo que el güey ni sabía inglés. Y yo cantaba cualquier canción y él me la hacía de todos. Me decía que para quién la cantaba, que quién me la había dedicado, que por qué se la... O sea, él en su mundo de celos, hasta cantar una canción era malo. Entonces, imagínate todo esto. Y tú vas a decir, pero ¿por qué no te fuiste? Pues, tan sencillo que es agarrar a tu hijo e irte, perdón. No, hermana. Porque cuando tú vienes de un hogar así de tóxico como el que yo viví y nunca vas a terapia, entonces tú crees que eso está bien. Yo no podía salir de ahí porque aparte yo pensaba y sentía que no iba a poder sola con el bebé. O sea, yo dije, no voy a poder, no voy a salir adelante, ¿qué voy a hacer? Mejor me quedo. Y así viví durante 6 años de mi vida al lado de una persona como el cucaracho. Ándale que un día, hermana, pues yo tenía mi página de Facebook, ¿no? Para esto cabe señalar que yo no lo tenía, a mi cucaracho no lo tenía en Facebook. Entonces, un día, un chavo, le vamos a poner Gerardo, ¿no? Gerardo me empieza a reaccionar a fotos, que él me encanta y bla, bla, bla. Entonces me empezaba como que ahí a estar muy presente. Me mandaba mensajes, pero yo nunca le contestaba porque también me comentaba fotos y así. Yo no le contestaba por miedo a que el cucaracho viera los mensajes, ¿sabes? Porque aunque no lo tuviera en esa red, pues sí, él podía agarrar mi teléfono, porque pues como era súper celoso y tóxico, pues obviamente dije, donde se llegue a enterar que yo ando hablando con otro, pues así me va a pegar, porque siempre hacía eso. Entonces yo dije, no, pues no le voy a contestar. No le hablaba ni a mis amigos de la escuela, hermana, imagínate, porque pues se enojaba el cucaracho. Hasta que un día Gerardo me pone, hola, soy Gerardo, soy soltero, me dedico a esto, vivo en tal lugar, tengo tantos años y tú, así, o sea, él directo y a lo que iba, hermana, de que hola, buenas tardes, ¿qué tal tu día? ¿Cómo amaneció el solecito? No, o sea, él luego directamente me dio una biografía de él y me pone, ¿y tú? Y yo dije, Dios de mi vida, ¿qué voy a hacer? O sea, le contesto, no le contesto, si me cachan, así me va. No, güey, es que el final de esta historia... Quédense a escuchar el final, hermana, porque no te la esperas. Pues yo también hice lo mismo. Dije, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que me peguen. No, pero pues eso siempre lo hacían. Y ahorita lo tomo con gracia, hermana, porque pues ya mis traumas, mis chistes, por ahí dicen, ¿no? Bueno, total que un día... me pone ese mensaje y yo también le pongo lo mismo. Hola, me llamo tal, me dedico a tal. Le dije todo, pero le dije que era mamá soltera. Jamás le dije
que yo vivía con el cucaracho. Entonces, bueno, pues él me creyó porque pues como yo no tenía el cucaracho en mi Facebook, pues él me creyó. Hermana, así seguimos hablando y hablando y hablando y Gerardo poco a poco se ganaba mi corazón porque todos los días me escribía cómo estás, cómo te sientes, necesitas algo. Entonces, estas como, ¿cómo se puede decir? Probaditas de afecto que me daba Gerardo, pues poco a poco me fueron conquistando. Pues bueno, hasta que un día Gerardo me dice, oye, pues vámonos conociendo, ¿no? Digo, ya, mucha platicadita por mensaje, pues hay que conocernos. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer para salir? Porque yo no tenía vida social, yo no salía, yo no hacía nada de mi vida más que estar en la casa de mi suegra, con mi suegra. Entonces, ¿cómo le digo a mi suegra, voy a salir? ¿A qué? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿A qué hora? ¿Sabes? Porque yo no salía. Entonces dije, mi suegra va a sospechar, el cucaracho me va a cachar. Bueno, hermana, yo estaba que me moría de los nervios. Hasta que dije, bueno, pues me inventé el pretexto más X del mundo y fui a conocer a Gerardo. Hermana, ¿yo qué te puedo decir? ¿Qué te puedo explicar? ¿Qué te puedo comentar? Yo cuando lo vi, yo me quedé de wow. O sea, un hombre increíble. Solamente pude verlo media hora, hermana. ¿Por qué? Porque le dije, obviamente, que tenía que regresar por mi hijo. ¿Verdad? No le dije que vivía en la casa de mi suegra con mi pareja, con el papá de mi hijo, pues no. Entonces, hermana, media hora estuve con él. Te lo juro, que desde hace años, si no es que nunca, había pasado 30 minutos más felices que los que pasé con Gerardo. Fueron los 30 minutos más hermosos de mi vida. Risa y risa con él, una plática increíble, una conexión increíble, un clic que hicimos padrísimo. Yo quedé, pues bueno, flechada con Gerardo. Pues bueno, hermana, así estuve durante 6 meses viendo a Gerardo a escondidas del cucaracho. 6 meses donde él nunca supo que yo vivía con el papá de mi hija. 6 meses donde él no sabía que yo tenía otra pareja y que vivía en la casa de mi suegra. Pero bueno, nos seguíamos viendo a escondidas, todo muy bien. Hasta que se llega 24 de diciembre, hermana. Pues ya sabes, la fecha, pues diciembre y sus posadas, ¿no? Ya en la fecha de la cena navideña, la cena de Nochebuena, pues estábamos todos en familia, en la casa del cucaracho, que el wiri wiri, que el bailongo, que la tomadera y demás. En eso, pues teníamos una bocina y conectamos unos celulares. Y me dicen, ándale, te toca conectar tu celular. Y yo, sí. Conecto mi teléfono. El cucaracho para eso pues ya tenía sus copas encima, ¿verdad? Y me dice el cucaracho, a ver, préstame tu teléfono. Y yo obviamente estaba con unos nervios porque dije, va a ver las conversaciones. O sea, va a ver todo y es 24 de diciembre, está toda su familia. Hermana, estaba toda su familia. O sea, era una cosa, toda la familia. En eso le digo, no te lo voy a prestar. Y él impactadísimo me dice, ¿cómo que no me vas a prestar? Y yo, no. Hermana, yo te puedo explicar, recibí la golpiza de mi vida enfrente de toda su familia. O sea, yo creo que ese día yo ya no la contaba. Me agarró a patadas del cabello, o sea, en medio de toda la gente, en medio de toda la familia, porque no le quise prestar mi celular. No lo podían, o sea, no me lo podían quitar de encima. Imagínate el coraje que este tipo me tenía. Yo creo que ahí descargó todo lo de todos los años que llevábamos juntos. Él no me soltaba, te digo, nadie me lo podía quitar. Hasta que por fin me lo pudieron quitar. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que mi hijo vio cómo su papá me trató. O sea, mi hijo vio todo. Fue una escena súper triste porque aparte su mamá, ya después de todo esto, su mamá me metió a su cuarto para resguardarme, ¿no? De su propio hijo. Y me dijo, quédate aquí, y me encerró ahí para que pues, el cucaracho no me hiciera daño. Yo esa noche la pasé llorando. Imagínate, el 24 de diciembre la pasé mal, llorando, no podía dormir. Obviamente me dolía todo por todo lo que me había hecho este tipo, por no decir una palabra que no puedo decir en el video. La pasé muy mal. Y esa noche dije, ya no más. Yo me voy de esta casa y por fin estoy dispuesta a dejar a este hombre. Mi mamá ya tenía 3 meses. ¿Te acuerdas que te conté que mi mamá y mis hermanos habían ido de la ciudad? Bueno, pues ya tenían 3 meses de haber regresado. Al día siguiente yo agarré mis cosas, lo poquito de ropa que tenía junto con mi hijo y fuga. Me fui a la casa de mi mamá. Cuando llegué con mi mamá le tuve que contar todo lo que había pasado con Gerardo y pues me quedé ahí con ella pues en lo que yo veía dónde me iba a ir. Para esto yo seguía viendo a Gerardo y pues él me vio toda golpeada. Y yo le dije que me había caído
que pues, ahí me había accidentado, ¿no? Pero pues, ¿cómo le decía que el papá de mi hijo me había hecho todo eso? Hermana, el cucaracho se brincaba a la casa de mi mamá para verlo. O sea, me gritaba, se ponía fuera de mi casa, de la casa de mi mamá, a gritarme, se brincaba, o sea, brincaba las bardas para meterse. Y hasta que le puso una orden de restricción, hermana. Es que esa era la única forma, proceder legalmente en contra de una persona que ya se estaba pasando, o sea, sus límites que ya no debe de ser. Para esto yo seguía saliendo con Gerardo hasta que se me declaró. Hermana, yo le dije que sí y pues por fin era novia de Gerardo. Te digo que yo vivía en casa de mi mamá y un día mi mamá decide correrme con todo y mi bebé. ¿Por qué? Porque un día llegué tarde de trabajar y yo me puse a lavar en lugar de hacer de comer. Le molestó tanto eso que decidió correrme. Pero Gerardo, muy lindo, me abrió las puertas de su casa junto con mi bebé y nos fuimos a vivir con Gerardo. Yo al principio no quería aceptar porque dije, ay hermana, ¿qué van a decir? Que yo estaba juntada, apenas tenía 4 meses de haberme separado del papá de mi bebé, ¿qué van a pensar? Pero la verdad es que no tenía dónde más irme. Así que pues me fui a la casa de Gerardo y vivíamos con él y era algo muy bonito porque Gerardo trataba a mi hijo como si fuera suyo, ¿sabes? O sea, todos los gastos corrían por su cuenta, él me ayudaba muchísimo con el bebé. Entonces era una cosa que yo nunca había vivido y no sé, las personas que luego viven en mucho caos, cuando viven en tranquilidad, como que dicen, ¿cómo por qué me está pasando esto? Así me sucedió. Ay, pues fue algo tan bonito, empezamos a convivir más, nos fuimos enamorando uno del otro hasta que un día Gerardo dice, a ver, ¿sabes qué? La verdad es que yo estoy enamorado de ti, yo te amo, no necesito tanto tiempo para saber que tú eres la persona que quiero en mi vida, así que te amo a ti, te amo a tu hijo, que lo quiero como mi hijo, ¿te quieres casar conmigo? Y entonces al año de vivir juntos decidimos casarnos, Gerardo y yo. Ahora pues vivimos muy felices, Gerardo, mi hijo y yo, y nos embarazamos. El cucaracho, el papá de mi primer bebé, de repente me busca para saber de su hijo solamente, pero pues ya. Supe que ha tenido varias relaciones fallidas, ¿no? Con una y con otra. De mi mamá no sé nada desde que me corrió de su casa, y mi papá desgraciadamente pues también me dejó de hablar cuando salí embarazada, así que pues de mis papás no sé absolutamente nada. Y bueno, hermana, aquí viene un final inesperado, un poquito sí inesperado, pero ahí te va. Y también les pido un consejo a ustedes. Yo ya me casé, ¿no? Ya tengo un bebé, 2 bebés, uno de Gerardo, el otro del cucaracho. Es un hombre increíble, maravilloso, me dedica el 100% de su tiempo a mí y a mis hijos. Económicamente no me falta absolutamente nada, él trabaja mucho, me da todo lo que yo quiero a mí y a mis hijos. Pero él no sabe hasta la fecha que cuando yo empecé a andar con él, yo estaba juntada. O sea, él nunca ha sabido eso. Y yo no sé qué hacer, porque me aturde todos los días, me tortura en la mente pensar que él nunca supo esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Le cuento la verdad? ¿Le cuento que cuando lo conocí yo vivía con otro? ¿O simplemente lo dejo así y sigo viviendo feliz con él? ¿Tú qué opinas?